Vamos a viajar en el tiempo hasta el siglo XV. La península ibérica está a punto de presenciar un momento que va a cambiarlo todo para siempre. Estamos hablando del final de una guerra que duraba ya siglos, casi 800 años. 781 años. A ver, parados un momento a pensar en esa cifra. Es una auténtica barbaridad de tiempo. Pues ese es el tiempo que duró la presencia musulmana en la península, lo que conocemos como Al-Ándalus. Y todo eso, en 1492, estaba a punto de terminar. Ojo, y esto es súper importante que lo tengamos claro. Cuando hablamos de la Reconquista, no hay que imaginarse una guerra sin descanso durante 8 siglos. Para nada, fue un proceso mucho más complejo. Claro que hubo batallas, pero también hubo épocas larguísimas de paz, de treguas, de comercio, de convivencia. Las fronteras se movían constantemente. Bueno, pues después de todo ese tiempo llegamos a finales del siglo XV y el mapa, digamos que se ha despejado bastante. Ahora la cosa está entre dos grandes jugadores. Vamos a ver quiénes son. Y es que el contraste entre los dos no podía ser más grande. Por un lado, tenemos a los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Su matrimonio fue como una fusión de superpotencias, unió los dos reinos cristianos más fuertes. Tenían un objetivo clarísimo: unificar toda la península. Por otro lado, estaba el reino nazarí de Granada, el último estado musulmán que quedaba. Era pequeño, sí, pero ojo, riquísimo. Su gran problema no era la falta de recursos, sino las luchas internas por el poder. Y aquí viene la gran paradoja. Granada era una pasada, un centro cultural y económico superavanzado, con una agricultura y un comercio que ya quisieran muchos. Pero ¿qué pasaba? Que su líder, el sultán Boabdil, pasaba más tiempo luchando contra su propia familia, contra su padre y su tío nada menos, que contra sus enemigos. Y claro, esa división interna era su mayor debilidad. Con un enemigo tan dividido, los reyes católicos, que de tontos no tenían un pelo, vieron esa debilidad y dijeron: «Esta es la nuestra». Y así se prendió la mecha de la guerra definitiva, una guerra que iba a durar 10 años. El chispazo que lo incendió todo saltó en 1482. Hubo un ataque por parte de Granada a la ciudad cristiana de Zahara. Esto rompió la tregua que había en ese momento y, para Isabel y Fernando, fue la justificación perfecta que estaban esperando para lanzar el ataque final. Y su avance no fue a lo loco, que va, fue súper metódico, casi como una partida de ajedrez. No se lanzaron de cabeza por Granada, no. Primero fueron cayendo piezas clave. Después, un golpe durísimo en 1487, la conquista de Málaga. Eso dejó a Granada sin su puerto más importante. Luego cayó Baza y la ciudad quedó aislada por el este. Cada conquista era como cerrar un poquito más el cerco, ahogando a la capital poco a poco. Es que esta idea resume a la perfección lo que estaba pasando. Mientras los reinos cristianos avanzaban como una pisonadora, unidos, Boabdil seguía metido en sus líos familiares. De hecho, llegó un punto en que los propios cristianos lo capturaron, y para que los soltaran tuvo que firmar unos pactos secretos que, claro, perjudicaban todavía más a Granada. Imaginaos la situación, atrapado entre el enemigo exterior y su propia gente, que ya no se fiaba de él. Y así, después de casi 10 años de guerra, solo quedaba el premio gordo, la ciudad de Granada. Y los reyes católicos tenían un plan para conquistarla, pero sin arrasarla. Y aquí hicieron una jugada maestra, de pura guerra psicológica. En vez de montar el típico campamento de tiendas de campaña, ¿qué hicieron? Construyeron una ciudad militar permanente, con sus murallas, sus edificios, todo de piedra, justo a las afueras de Granada. La llamaron Santa Fe. El mensaje para los de dentro era demoledor. Era como decirles: mirad, no tenemos ninguna prisa. Nos quedamos aquí el tiempo que haga falta, hasta que os rinda. La clave de la estrategia era esa entonces. No se trataba de un asalto brutal, no. Era un asedio de desgaste, pura paciencia. El plan tenía 4 pasos muy claros. Primero, aislar la capital. Segundo, cortar cualquier tipo de suministros, sobre todo comida. Tercero, dejar que el hambre y la desesperación hicieran su trabajo. Y cuarto, esperar a que no les quedara más remedio que negociar la rendición. Simple, pero letal. Y la estrategia, claro, funcionó a la perfección. Con esto llegamos a un año que no solo cambió la historia de España, cambió la historia del mundo. 1492. Quedaos con esa fecha. Dentro de Granada la situación ya era insostenible. No había comida, no había esperanza de que llegaran refuerzos, nada. El asedio había funcionado. Viendo que no había salida, a Boabdil no le quedó otra que negociar. Y de ahí salieron las famosas capitulaciones de Granada. Sobre el papel, el acuerdo parecía bastante bueno para los vencidos. Se les prometía que podrían mantener su religión, sus costumbres, sus propiedades. Y el momento icónico, el de la foto para la historia, llegó el 2 de enero de 1492. Ese día, Boabdil, el último sultán,
entregó las llaves de la Alhambra a los reyes católicos. Ese gesto, tan simple en apariencia, ponía fin a casi 800 años de poder político musulmán en la península. Se cerraba una era. Pero claro, la caída de Granada no fue solo el final de algo. En realidad, fue el principio de muchísimas otras cosas. Fue el pistoletazo de salida de una nueva era, y las consecuencias, como vamos a ver, fueron gigantescas. Es que 1492 es un año de locos. Pensemos, se acaba la Guerra de Granada. De repente, los reyes tienen un montón de dinero y recursos libres. ¿Y en qué los invierten? Pues, por ejemplo, en financiar el viaje de un tal Cristóbal Colón. Pero no solo eso, con su objetivo de unificación religiosa, ese mismo año también firman el decreto de expulsión de los judíos. Con todo esto, se suele decir que aquí en España se acaba la Edad Media. Ahora, una pregunta importante. ¿Qué pasó con todas esas promesas de respeto que se firmaron? Pues la verdad es que duraron bien poco. Muy pronto empezó la presión para que la población musulmana se convirtiera al cristianismo, y lo que empezó como presión acabó siendo una obligación. A estos conversos forzosos se les conoció como moriscos. Y así, la promesa de convivencia, pues, se hizo añicos. Pero, y este es un pero muy grande, aunque el poder político de Al-Ándalus desapareció, su cultura, su huella, eso no se ha ido nunca. El legado que nos dejaron es brutal. Solo hay que pensar en la arquitectura o la Alhambra, en los sistemas de riego que todavía se usan, o en la cantidad de palabras de origen árabe que usamos todos los días sin darnos cuenta. Alcalde, almohada, aceite, ojalá. La herencia es parte de lo que somos. Y vamos a terminar con esta reflexión. ¿Cómo es posible que el final de una guerra de siglos transformara por completo un país, hasta convertirlo en un imperio global? Porque eso fue lo que pasó. La caída de Granada no solo unificó un territorio, liberó la energía y los recursos necesarios para que España se lanzara a la conquista de un mundo nuevo, pasando de ser un conjunto de reinos en guerra a ser el primer gran imperio de la Edad Moderna.